Listo. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos nosotros un tema que es crucial en la vida de los siervos de Dios y que pretenden agradarle y que pretenden servirle y honrarle de tal manera que se pueda glorificar a Dios a través de cada cosa que se hace y siempre tributándole obediencia, lealtad y el amor, el corazón entero. Hablamos de la fe en referencia, en específico, en particular. Hablamos de la fe y cuando hablamos de la fe, pues hablamos de un tema que es elemental en la vida de cualquier siervo de Dios, en donde quiera que éste se encuentre. Y nosotros necesitamos constantemente estar trabajando respecto de nuestra fe, avivándola, cuidándola, ya que en las diferentes partes de la Escritura se habla de que la fe puede debilitarse, que la fe puede morir, que la fe puede apagarse, puede extinguirse, y desde luego que eso, ¿verdad? Pues ya de por sí, de antemano, marca una diferencia en los que vamos a perseverar o a permanecer en el servicio de nuestro Dios y los que no lo vamos a lograr. Todo estriba en el cuidado, en la manutención que se le dé precisamente a este aspecto, a este tema de la fe. Y yo quisiera que en esta hora nuevamente pudiéramos considerar un tema, una lección que nos ayude a precisamente estar conscientes y a estar regularmente al pendiente de los aspectos que rodean a nuestra fe. Quisiera que pensáramos en dos escrituras que miramos nosotros en la Biblia. Una de ellas está en Hechos, en el capítulo número 3, por favor. Vean conmigo lo que dice en Hechos. Aquí hay una palabra que quiero, pues, de alguna forma hacer notar. Me parece que son las únicas dos veces en que se utiliza esta expresión o esta palabra en particular. Y desde luego que hacen alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, por favor, en el versículo número 11 en delante dice la palabra de Dios: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo sorprendido concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, o por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a que era un paralítico de nacimiento? Dice la palabra de Dios en los inicios del capítulo 3. Pero el apóstol Pedro, tratando de dirigir la atención de una manera correcta de parte de la gente que había presenciado esta maravilla, este milagro, este portento del poder de Dios, les dice en el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y luego dice el verso 14: mas ustedes negaron al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, es decir, a Barrabás. Verso 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el verso número 16, si usted quiere redondear esta parte de la lectura, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, la palabra que yo quiero que pongan atención es a la palabra autor. Dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida. Ese es uno de los textos en donde yo, ¿verdad?, en lo personal, solamente he visto esta expresión, esta palabra, y luego la encontramos en Hebreos, en el capítulo 12.
En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, por favor, el versículo 1 y en el versículo 2 en particular, nuevamente aparece la misma palabra. Y nuevamente se adjudica a la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Se está utilizando en la dirección de la persona de Cristo Jesús. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero hablar en esta hora acerca de Jesús, el autor de nuestra fe, porque así lo dice en esta parte de la Escritura, en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos nosotros, hermanos, del autor, como ya miraron en las dos partes de la Escritura que acabamos de citar nosotros, miramos por ahí, bueno, no tome la precaución de mirar los colores, pero nosotros miramos la definición de la palabra autor en un diccionario común, en un diccionario simple. Se dice que la definición de la palabra autor apunta en dos direcciones. Una de ellas es como lo conocemos, como el creador o como la fuente de algo. Eso es en la forma en que se puede utilizar la palabra autor. Cuando dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, ahora apliquen esa palabra, esa definición a la palabra que encontramos nosotros en el verso 2. Él es el autor, Él es la fuente, Él es el creador de nuestra fe. Pero también se dice que la palabra autor tiene que ver no precisamente con alguien que es un creador o que es un originador o que es alguien que ha promovido algo, sino que es alguien que lo perfecciona, es alguien que todavía lo hace más especial, que lo purifica, que lo hace todavía más excelente, más excelso. Entonces, en las dos formas puede ser utilizada la palabra autor, porque no se demerita, no degrada, no denigra el hecho de que Jesús sea el autor de la vida, como dijo Pedro allá en Hechos capítulo 3, que leímos al principio. Dice, porque ustedes mataron al autor de la vida, Él es la fuente de la vida. Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otra parte de la Escritura dice Jesús, porque aun cuando alguien haya muerto creyendo en mí, vivirán, porque yo soy la vida, yo soy la vida. De tal forma, hermanos, que Él es el autor, Él es la fuente, Él es el creador, Él es el originador y perfeccionador de la vida. Y no precisamente porque sea el que nos da la vida terrenal, la vida común, la vida que nosotros conocemos, sino porque es también el que ha decretado, el que ha establecido la forma en que se va a lograr obtener lo que es conocido como la vida eterna. Referente a lo que nosotros vamos a ocuparnos en esta hora, en Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ese Jesús, hermanos, que nosotros mencionábamos, por ejemplo, por la mañana, ¿verdad? Estábamos diciendo que Jesús el Nazareno, Jesús el carpintero, Jesús el conocido como el hijo de José y María, que no tenía nada de especial, que no era poderoso en cuanto a riquezas, en cuanto a posición o condición social ni económica, ni tampoco de popularidad. Sin embargo, ese Jesús Nazareno, ese simple carpintero, pues es el Hijo de Dios. Él es el soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por lo tanto merece toda nuestra apreciación, toda nuestra atención y toda nuestra confiabilidad. Por eso en el verso 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para poderla librar, necesitamos tener puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Así que todo lo que tú quieras saber respecto a tu fe,
todo lo que tú tengas que vivir y de alguna manera pasar por experiencia en tu propia fe, atribúyeselo a Jesús. Pregúntale a Jesús, consulta con Jesús. Porque la pregunta es, ¿cómo puedo saber que tengo la fe verdadera? ¿Cómo es que puedo saber realmente que tengo la fe correcta, la fe que me ha de llevar a la gloria misma? Bueno, Jesús, siendo el autor, es obviamente el originador, el creador, y Él es precisamente quien determina todo lo relacionado acerca o con nuestra fe. Y ojalá que nosotros podamos considerar en esta hora una lección que precisamente nos ayude a reflexionar, a tomar en cuenta que tengo que atender este aspecto importantísimo, fundamental de mi vida espiritual para mantener y resguardar mi relación con Dios y para poder asegurarme que llegaré a la casa de Dios por la eternidad. Si quiero terminar esta carrera que tengo por delante, una carrera que es una carrera de resistencia, porque no es una carrera de velocidad. No se trata de llegar primero, se trata de asegurarte, de garantizar que llegarás al final de la meta. Aquí a nadie se le va a dar un premio porque llegó primero, porque corrió más que los demás. Jesucristo no nos enseña eso a través de su palabra. Nos enseña simple y sencillamente que lo mismo recibirá al que llegue primero como al que llegue al final. De todas formas, se te entregará la corona de vida eterna si por tu fe pudiste mantenerte en esta carrera hasta la meta, hasta llegar al final del camino. Y para eso, bueno, yo quiero que consideremos las siguientes cosas. Primero, voy a mencionarte que Jesús es el que determina la fuente de tu fe. Es Jesús el que determina de dónde emana la fe. Es Jesús el que nos establece a nosotros en dónde puedo yo encontrar la fortaleza, la riqueza y la abundancia de mi fe. Y bueno, nosotros tendríamos que apelar a los diferentes pasajes de la Escritura que ya conocemos probablemente y que ojalá no dejen de tener el significado, el valor que esto conlleva, porque se requiere de nuestra atención. En Romanos, en el capítulo 10, por favor, vean conmigo lo que dice la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 10, desde el versículo 8, vamos a leer hasta el versículo número 17. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, dice el versículo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no tendrá pérdidas. En realidad, lo que pueda sufrir aquí, como se ha mostrado a través de las páginas de la Biblia y aún a través de la experiencia de la vida de los diferentes discípulos del Señor, a través del paso de la historia, es que aunque los cristianos han sufrido de vituperios, de burlas, de críticas, de persecución, como dice el Señor Jesucristo al final, para muchos de esos que se burlaron de nosotros, para esos que se aprovecharon de nosotros, para esos que nos hostigaron en nuestra vida y en nuestra carrera espiritual, dice, para ellos al final será su destino en un lugar en donde será el lloro y el crujir de dientes. Se les acabará el tiempo de la burla. Nosotros, aunque pensamos que somos avergonzados, dice el Señor, no. Quiero que entiendas esto, dice el versículo número 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, entonces viene una serie de reflexiones. Pero dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, verso 17, la fuente de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fuente la establece el Señor Jesús. No es como que tú busques la fe que supuestamente va a estar en tu corazón, que supuestamente es la que va a fortalecerte, que supuestamente es la que va a llenar tu corazón, en otra fuente que no sea la palabra de Dios. Estás equivocado, te estarías engañando. Por eso es que nosotros no podemos establecer nuestra fe, nuestra confianza en otra cosa que no sea a través de la palabra de Dios. Necesitamos constantemente estarnos empapando de la lectura bíblica, de estar prestando atención, de prepararnos debidamente, adecuadamente, para recibir el mensaje de Dios cada vez que ésta se presenta ante nosotros. Decía el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, por favor. En la carta a los Corintios, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, preocupado precisamente por los hermanos, en qué es lo que escucharían, en qué es lo que conocerían. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el verso 3: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice el verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, usted puede decir en la actualidad, hermanos, bueno, sí, hermano, pero el apóstol Pablo está diciendo que cuando él llegó a los Corintios, ¿verdad? Cuando él llegó a esta tierra de Corinto, ahí en esa región de Acaya, pues él llegó haciendo milagros, haciendo portentos y maravillas, y a través de eso convenció y persuadió a los cristianos de esa región. Pero nosotros no miramos maravillas, nosotros no miramos esos poderes, nosotros no contemplamos esa clase de portentos, ni de señales que a final de cuentas apuntalen mi fe. Bueno, ya leímos, de ahí la necesidad de poner atención a lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 10, verso 17. La fe no viene por el hecho de que tú puedas contemplar maravillas, ni milagros, ni portentos, sino a través de la atención que prestes a la palabra de Dios. ¿Es Jesús el autor o no es Jesús el autor de la fe? Es Jesús el autor de la fe. Él es el que ha establecido el conducto, el medio, la fuente de donde proviene, de donde emana y de donde se fortalece tu fe. Y Él ha dicho que será únicamente a través de la palabra de Dios. Dios es perfecto, Jesús lo sabe todo. Y Él sabía que en esta época, en esta etapa en que los milagros tendrían su ciclo y terminarían, en la medida que viniera lo perfecto que es la escritura del Nuevo Testamento, entonces ya no habría milagros. Entonces se toparía con este problema, con este déficit en el futuro, de que seríamos generaciones que no estaríamos contemplando más milagros y más portentos y más maravillas, y obviamente que chocaríamos con ese problema. ¿Cómo es que yo puedo realmente asegurarme de mi fe? ¿Cómo es que yo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo es que yo puedo hacer más grande mi fe si no veo milagros? Si no estoy presenciando maravillas como estos que lo pudieron hacer. Bueno, es que Cristo no estableció el conducto a través de las maravillas, sino a través de la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona esto conmigo, hermanos? Dice en el Evangelio de Juan, por favor, mira lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, precisamente cuando Juan estaba ya para terminar aquí prácticamente su libro, en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 20, en el versículo, ustedes pueden recordar a través de esta lectura lo que Jesús establece una vez más. Juan capítulo 20, versículo 24, mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, después de que murió y después de que resucitó. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos,
No estaba Tomás, dice allí la palabra de Dios. Dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Tomás les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré, ni piensen que voy a estar creyendo a ciegas. No voy a creer en lo que ustedes me están diciendo si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, si no lo puedo palpar. Es lo mismo que estoy diciendo, hermanos. En la actualidad nosotros no miramos, no contemplamos esa clase de maravillas y de portentos que vieron los primeros cristianos. Pero es que Jesús no estableció el conducto, la fuente de la fe, que fuera a través de mirar maravillas, sino a través de la atención a la palabra de Dios. En el versículo 26 dice la palabra de Dios: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A ver, vamos a ponernos en orden. Cuando Jesús le dice a Tomás: quiero que pongas aquí tu mano, quiero que pongas aquí tus dedos, compruébalo, ahora sí puedes presenciarlo por ti mismo. Pero Jesús no le dice: y con esto ya serás creyente. Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y es que, hermanos, la fe precisamente estriba en el creer las cosas que no miramos. Dice el verso 28, la reacción de Tomás: entendió realmente cómo funciona la fe. Dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Jesús nos pone por encima de Tomás. Aun cuando Tomás presenció la vida de Jesús, aun cuando Tomás estuvo presenciando las maravillas de Jesús, aún sin embargo, Jesús nos pone por encima de Tomás, diciéndonos que somos más bienaventurados los que no vimos y creímos. Tenemos fe no porque miramos maravillas y portentos, no porque exigimos pruebas y evidencias, sino porque ponemos atención a la palabra de Dios. Nuestro corazón está deseoso de empaparse, de llenarse de la bendita palabra de Dios. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ponga atención, las cuales no están escritas en este libro. Y yo creo, hermanos, que a lo mejor en alguna ocasión usted ha escuchado esta interrogante, esta pregunta llena de incertidumbre. Oiga, hermano, ¿y tendremos la Biblia perfecta? ¿Y realmente no le faltará algún libro? ¿No habrá una carta por ahí perdida, extraviada de parte de alguno de los discípulos del Señor y que nos haga falta? No. Dice la palabra de Dios en el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo más señales. ¿Por qué ya no las escribieron? ¿Por qué ya no las pusieron? Miren, ahí en el capítulo 21, por favor. Capítulo 21, verso 25. Vean lo que dice la palabra de Dios. 21, 25 de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, dice Juan, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso es sorprendente lo que aquí sucede. Pero si regresamos a Juan capítulo 20, en el versículo 31, vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero estas cosas que están escritas, las que ya tienes en tus manos, son suficientes. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que imagínese usted, si Jesús realmente es el que determina todo lo relacionado con la fe, entonces tenemos que prestar atención. Porque en la medida que usted no lee la Biblia, porque en la medida que usted no se relaciona ni se familiariza con la lectura bíblica, ni con el estudio de la palabra de Dios, para discernir, para escudriñar la voluntad de Dios, para conocerla más perfectamente, usted va a tener problemas con su fe, tarde que temprano. Va a tener problemas con su fe. En esta carrera de resistencia que tenemos por delante y que requiere de mucha paciencia, que habrá muchos obstáculos, muchas barreras, usted no la va a terminar.
no la va a terminar. Si no tiene cuidado de alimentar su fe a través del conducto y de la fuente que el Señor Jesús ya estableció. Él es el autor y consumador de la fe. Una otra cosa más que sobre la que Jesús determina, ¿verdad? Como autor de la fe, Él es el que determina esto. Y me refiero a las formas de prueba de nuestra fe. A las formas de prueba de nuestra fe. Decía aquí el Señor Jesús en Lucas, en el capítulo número 17, por favor. En Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 17, versículo 1. Ponga atención a lo que estamos estudiando, porque luego hay cosas que pasan en su vida, y claro que lo sorprenden, y claro que lo hacen como sin comprender lo que le está pasando, lo que está viviendo, y a final de cuentas a veces terminamos reprochándole a Dios y tomando, ¿verdad?, represalias contra el nombre de Dios, apartándonos de Dios, renegando de Dios y de alguna forma atribuyéndole despropósitos malos a la persona de Dios. Dice en Lucas capítulo 17 versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, imposible. Estás en un mundo en donde tu fe será aprobada. Estás en un mundo en donde tu fe será sometida a prueba, en donde no será fácil la caminata, en donde no será fácil esa carrera que está puesta delante de ti. Dice Jesús: no me pidas que te libre de las pruebas. En la mañana el hermano César nos estaba presentando, ¿verdad?, el pasaje de Santiago, en donde dice la palabra de Dios que deberíamos de sentirnos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Quién puede sentir eso? ¿Quién puede experimentar eso? ¿Quién puede exclamar eso? Ay, Señor, gracias porque aquí nos tienes sufriendo. Gracias, Señor, porque estamos pasando estas tribulaciones. Gracias, Señor, porque nos mandaste estas situaciones críticas económicas, estas formas de penurias que estamos pasando. ¿Quién? ¿A quién has escuchado tú que sea capaz de expresar eso? Muy difícilmente. Yo no recuerdo a alguien que de todo corazón diga: Señor, gracias por la prueba de fuego que me has mandado en mi vida. Yo no recuerdo a alguien. No tengo presente a nadie. He escuchado a algunos que de labios para afuera, gracias al Señor por las pruebas que nos están viniendo. Y a los 15 días ya no volvió al camino del Señor. Se apartó de la iglesia. Pues no decía que gracias por las pruebas. Entonces, esa clase de cosas, hermanos, tenemos que nosotros meditarlas. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. O sea, tú no te preocupes de las pruebas, tú nada más sopórtalas, prepárate, confróntalas, hazte la idea de que van a venir. Tú tómate de la mano de Dios, no te sueltes de la mano de Dios, confía en sus promesas, hazlas tuyas. Que penetren en lo más profundo de tu corazón, arráigate firmemente, aunque no hayas visto esas cosas que Dios te promete. En el verso 2, hablando del que pudiera ocasionarnos algún malestar en nuestro andar en el camino del Señor, mejor le fuera a ese que por quien vienen las pruebas, y que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y si 7 veces al día viene a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Esto parece una cosa simple. Esto parece una cosa muy ligera. No como muy dura, no como muy complicada, pero para los judíos era verdaderamente complicado. Para muchos de nosotros también. Perdonar a alguien que nos hace daño, perdonar a alguien que nos hace mal, perdonar a alguien que nos desilusiona, perdonar a alguien que nos da la espalda, es algo que verdaderamente nos da trabajo. Bueno, en el versículo 5 dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. En la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, por favor, dice la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios, en el verso 6, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, bueno, si usted quiere leer el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué cosa, hermanos? Mediante la fe. Mientras tengas viva tu fe, disfrutarás de la protección del poder de Dios. Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios promete. ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, yo no lo sé. En la medida que vienen las pruebas a tu vida y que como quiera permaneces en pie, es decir, que te dan una sacudida, que te dan una porreada, que te dan una revolcada, que parece que te apartas del camino de Dios, pero no te sueltas. Recuerda en esos momentos la promesa de Dios. Recuerda en esos momentos la promesa de Dios. Porque Dios ha prometido estar contigo mientras tú no dejes morir tu fe. Mientras no dejes morir tu fe. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, habla de la promesa, habla de una esperanza, habla de una ilusión, pero dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, en la medida que tú recuerdas que las pruebas son inevitables, que vendrán diferentes formas de prueba, que no te sorprenda, que no te espante, mucho menos que te atemorice y que jamás te pase por la cabeza la idea de apartarte de la mano de Dios. Jamás de los jamases. Dios no suelta a nadie de su mano. En todo caso, somos nosotros los que lo soltamos. Así que nunca olvides que la fe pasará por ese valle, por ese túnel de pruebas, porque el Señor así lo ha determinado. Es necesario, es requerido para que se haga evidente la naturaleza, la clase de fe que nosotros verdaderamente le profesamos. Yo puse una pregunta antes de qué determina Jesús sobre nuestra fe. ¿Cómo puedo saber que tengo la verdadera fe? La fe que me asegura que estoy agradando a mi Dios y que por ende me llevará al fin a la casa de Dios, a la gloria eterna. Así que esa clase de cosas tenemos que tenerlas presentes. Y la otra cosa que Jesús determina, siendo el autor de nuestra fe, Él es el que determina estas cosas acerca de nuestra fe. Él dice cuál es la fuente de tu fe. Él dice y ha declarado y ha permitido, nos ha advertido, nos ha anunciado que una vez que nosotros decimos que tenemos fe en Él, será sometida a prueba nuestra fe. Pero también la palabra de Dios nos enseña a través de las diferentes escrituras que nuestra fe traerá sus efectos. Es decir, que en la medida que nosotros tengamos fe, podremos hacer cosas que nadie puede hacer. Dice aquí en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso la gente, hermanos, que no entiende por qué estamos aquí, la gente que no comprende por qué hay que ir a la iglesia en la mañana y hay que ir a la iglesia en la tarde, por qué es que te la pasas ahí sentado, por qué dejas que esa persona que está ahí, que se dice predicador, pueda estarte lavando el cerebro, por qué dejas esa clase de cosas. La gente no lo entiende, hermanos. Se discierne únicamente a través de la fe. La fe nos lleva a comprender las cosas que no se ven. Hay escrituras como por ejemplo la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 4. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Imagínate tú que tienes una bendición, que tienes un privilegio, que tienes un honor en la medida que precisamente has encontrado esta forma de mirar las cosas espirituales y eternas y gloriosas que la gente no comprende. Pero no las abandones, no las pierdas. El Señor Jesucristo nos ha dicho que gracias a la fe podremos agradar a Dios y que gracias a la fe podremos
comprender cosas que la gente a simple vista no puede comprender. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por favor, rápidamente, en el versículo número 16, dice la palabra de Dios: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo es posible que entre más viejos nos hacemos, más queremos estar cerca de Dios? La gente no lo entiende. Por eso es que ahí que la gente dice que las cosas de Dios son para los viejitos. Son para los viejitos. Para la gente que lleva una vida aburrida, una vida fastidiosa. No es así. No es así. La vida religiosa, la vida espiritual es para aquellos que han dejado que la fe nazca en ellos, se fortalezca en ellos, se arraigue en ellos. Y mientras que la gente no lo entiende, nosotros lo comprendemos más que perfectamente. Versículo 17: porque esta leve tribulación, qué ironía, el calorón que está haciendo y ustedes allá van a la iglesia, el frío que está haciendo y ustedes allá van a la iglesia. ¿Cómo es posible que tengan a los niños ahí cuando está haciendo un clima muy adverso? ¿Cómo es posible que salgan ahorita que hay tanto peligro del coronavirus y vayan dizque a la iglesia cuando ya las autoridades dijeron que no estén juntos muchas personas? No lo entienden. No lo entienden. Ellos no saben que nosotros no buscamos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Verso número 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mirando las cosas que no se ven. Explícame eso. Mirando las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Detrás de nosotros hay un infierno que nosotros miramos en las páginas de la Biblia, que conocemos la descripción de y que nosotros decimos: yo no quiero ir a parar al infierno. ¿Quién ha visto el infierno? Nadie. Pero nosotros por fe, por lo que dice la palabra de Dios, creemos que existe y creemos que está ahí y creemos que viene detrás de nosotros. Por eso no puedo mirar atrás. Pero mientras que la palabra de Dios me habla de un infierno, también me habla de una gloria eterna. Me habla de una casa celestial y que está delante de mí, que es la que me hace moverme día con día hacia adelante. ¿Quién ha visto la casa de Dios? Mucha gente que dice: hermano, ¿y qué tal que nada de lo que dice la palabra de Dios es verdad? ¿Y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que todo lo que dice es cierto? Más vale ajustarnos a ella, movernos por fe, andar por fe y no por vista, porque esa clase de cosas solo se producen gracias a la fe. Aquí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, si quieren vamos a leer verso 6 y al verso 8, por favor. Dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. ¿Por qué, hermanos? Por fe. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Creemos de todo corazón que un día será así. Dice la palabra de Dios que cuando tú pides algo a Dios teniendo fe, creyendo lo tendrás. Creyendo lo tendrás. Ha dicho el Señor Jesucristo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si le dices a este árbol: quítate de aquí y arráigate en el fondo del mar, dice que nos obedecerá. O podremos decir a un monte: quítate de aquí y pásate allá, y será así, hermanos, porque la fe es la que nos mueve a hacer cosas grandiosas por Dios. No confiamos en la fuerza del hombre, no confiamos en las riquezas, confiamos en el poder y en la gloria y majestuosidad del Dios Todopoderoso. Esos son los efectos que trae la fe. Y finalmente, ¿cuáles son los propósitos de la fe? La palabra de Dios nos enseña, dice ahí en la carta de Pedro, si regresamos por favor, ya para ir cerrando nuestro pensamiento, en la primera carta de Pedro, leíamos hace un momento, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 6, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, mira lo que va a pasar al final,
los propósitos de tu fe. Toma tu fe, haz fuerte tu fe, arraiga tu fe en tu corazón, en tu vida, que sea parte de tu esencia natural, que sea el complemento de tu existir. Porque una vez que ésta esté en ti, dice que el propósito de ella es que al final, cuando venga el Señor Jesucristo, entonces que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo mire lo que tú has hecho por Él. Cuando Jesucristo venga y mire en tu corazón. Cuando Jesucristo venga y escudriñe el interior tuyo. Y que cuando vea y encuentre una fe genuina, una fe auténtica, una fe fortalecida. Porque desde el principio, esta encontró la fuente, apeló siempre a la fuente. Yo nunca le creí al hermano Gutiérrez. Yo nunca le creí a la iglesia. Le creí a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que escudriñé, que pude constatar, que pude comprobar. A la cual le dediqué tiempo precisamente para nutrirme de ella. Y luego pasé por las diferentes pruebas. Toda mi vida fue difícil. Fue difícil, tal como el Señor me lo prometió, tal como Él me lo advirtió. Es imposible que no vengan tropiezos en tu vida. Es imposible que no vengan pruebas a tu fe. Será necesario para que entonces se haga manifiesto lo que realmente hay en tu corazón. Pero nunca olvidé que gracias a esa fe me sostuvo en pie hasta la meta final. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, se alegran con gozo inefable y glorioso. Verso 9, el propósito final de nuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo no voy a estar yo, hermanos, atento a mi Señor Jesucristo? Quiero terminar diciendo en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, otros personajes, que gracias a su fe, ellos pudieron hacer grandes cosas, grandes proezas, tomados de la mano de Dios. Bueno, nosotros también. Es necesario demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. Dice la palabra de Dios, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, hermanos. Dijo Jesucristo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Bienaventurado el que de ustedes no encuentre tropiezo en mí, porque se sostendrá hasta el final de sus días. Por eso nuestra vista debe de estar puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hay más, hermanos. Esto que hemos vivido hasta este día no es lo último que nos va a sobrevenir. Hay más por delante. Todavía nos esperan más pruebas. Y en la medida que se acerque el fin de nuestra existencia, o en la medida que se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, la prueba será cada vez más dura, más dura. ¿De qué necesitamos, hermanos? Necesitamos de nuestra fe. Y nuestra fe, para que nos ayude precisamente a soportar todos estos embates y que nos sostenga hasta el final de los días, necesitamos depositarla 100% y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención y ojalá que cada uno trabaje en su fe, porque la salvación es individual, la salvación es personal. En la medida que la atiendas, tendrás los resultados al final del camino, mediante tu vida. Pero si tú la descuidas, también sufrirás la tragedia de ver a una fe morir. Que Dios te bendiga.